Hola, ¿qué tal? Qué difíciles tiempos, tiempos de guerra, tiempo de aparentemente salida de pandemia, para algunos tiempos de vacaciones, pero tiempo de afinar nuestra visión, tiempo de tener enfocada nuestra visión, tiempo de hacer las cosas como se deben de hacer, de poder entender la vida de una manera diferente. De hecho, no sé si tú recuerdes, ahorita estamos pues celebrando a lo que se le llama la Semana Santa. Dicen los evangelios que después de que Jesús pidió un pollino, como decía en Zacarías 9, una gran multitud tendía mantos en el camino, cortaba ramas de los árboles, las ponía a su paso y clamaban diciendo parte de las escrituras de Salmos, por ejemplo, el Salmo 118, 25, 26, gritaba la gente: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este evento se le llama la entrada triunfal. Lamentablemente la visión de la gente de aquel tiempo fue cambiando, se fue transformando y a los pocos días los que gritaban hosanas al Hijo de David, los que cantaban a un solo coro: bendito el que viene en el nombre del Señor, los que se emocionaban y gritaban hosana en las alturas, ¿sabes? Gritaron: suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Cambió su manera de entender la vida, tal vez los sedujeron o los convencieron, pero sabes, su visión no estaba donde debería estar. Y es por eso que tú y yo tenemos que mantener nuestra visión en el lugar adecuado, para evitar errores, para evitar caídas, para evitar caer en el hoyo, ¿sabes? Probablemente la gente no entendía, y no quiero juzgarlos, pero tenían la visión incompleta, la visión del reino de Dios incompleta. Tal vez conocían parte de las escrituras, por eso podían saber lo que decía Zacarías, lo que decían los salmos, pero sabes, no tenían una visión completa. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, cómo tú y yo podemos mantener nuestra visión en el reino de Dios, porque eso cambia nuestra manera de vivir y de entender la vida. Tú y yo tenemos que tener una visión prioritaria. Vamos pues a estudiar y a meditar esta carta a los Filipenses en el capítulo 3, verso 8 y verso 9, donde dice a la letra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es decir, no son las cosas como yo pienso, como yo entiendo. ¿Sabes? Hay alguien que piensa y entiende las cosas mejor que yo, y ese es Dios. Y si mi fe está en Él, tengo que unirme a su visión y que su visión sea mi visión. Pablo hace énfasis y recarga cuál es su visión. Ya nos había mencionado versículos anteriores: no me canso de escribirles, no me canso de decirles, no me canso de hablarles del único y verdadero Dios, porque conocer a Dios cambia nuestra visión, porque la visión de Dios es una visión que está en el presente, en el pasado y en el futuro, ¿sabes? Porque Pablo había experimentado un cambio de visión cuando conoció a Jesús, un cambio de valores, un cambio de cultura, incluso un cambio de fe. Veía su fe en forma muy diferente. Y te recuerdo que él era un buen judío. Bueno, ahora ya no ve las cosas como las veía antes. Todo su trabajo, su conocimiento, el cumplimiento de la ley, sus estudios, al conocer la gracia y el amor de Dios, dice: ¿sabes qué? La balanza no está pareja. Esto es basura, esto ya no me sirve. Esto ya no lo estimo. Y sabes, no porque sean cosas malas, no porque sean cosas perversas, no, porque el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y Él, incluso para la gente que tiene su corazón y su esperanza en estas cosas que perecen, en esas cosas que aunque no sean malas como la ley, y las ponen sobre el hombre, les está diciendo: ¿sabes qué? Esto yo lo tomo como basura, porque he crecido, porque he madurado, porque tengo mi visión en un lugar diferente. El Espíritu Santo es quien realmente guió a Pablo a escribir estas cosas, a decir estas cosas. Él lo inspiró, lo guía y nos invita a reflexionar en este tiempo, en este tema. En aquel tiempo, Pablo de Tarso acaba de cambiar su nombre porque Dios lo transformó. Era Saulo de Tarso.
No le importó sus relaciones, sus logros. Dejó que Dios cambiara y transformara su visión, su vida. ¿Sabes? Llegó a entender cómo Jesús se entregó por amor al ser humano, por amor al mundo. Y no se trata de cumplir la ley por obligación, se trata de cumplirla porque la podemos cumplir, porque nuestra fe está en el lugar adecuado, porque nuestra vista está en el lugar adecuado. ¿Sabes? Sería imposible cumplirla en su totalidad. Es imposible. No somos perfectos, ni seremos completamente santos hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero al entender que Jesús vino a dar su vida por nosotros, para salvarnos, para cumplir la ley en Él, Pablo valora esto. Valora que Dios se despojó a sí mismo para salvarnos. Valora el hecho de que Jesús da su vida por amor a nosotros. Valora su justicia, su amor, su gracia, su misericordia. Valora a Dios. ¿Sabes? Jesús no vino a dar el 10% de su vida o el 10% de su sangre. Vino a dar su vida completa. Se dio hasta la muerte y muerte de cruz. Que te recuerdo que la muerte de cruz en estos tiempos pues no recuerda a Jesús. Pero en aquel tiempo únicamente el que moría en cruz era un maldito, alguien que no merecía perdón. ¿Sabes? Dios se humilló a sí mismo para salvarte a ti y a mí, por amor a ti y a mí. Y es por eso que el corazón de Pablo y el tuyo y el mío es cambiado, los valores son cambiados. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón de agradecido con Dios? ¿Cómo está nuestra visión? ¿En dónde se encuentran nuestros ojos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son las prioridades reales de nuestra vida? Reales, subrayemos esto. ¿Cómo está la balanza entre las cosas? Entre nuestra visión y la visión del reino de Dios. ¿Sabes? Cuando conocemos a Dios, Dios cambia los valores. Lo que antes era valioso, ahora ya no lo es. Y conocemos que el único valor se encuentra en Dios. La fe en Jesús cambia nuestro pensar, así como nuestro sentir, como nuestras prioridades. Solo lo tenemos que ver fijamente a Él. Solo que nuestra visión tiene que estar en Él, no perderlo de vista. Tenemos que ver la vida de su perspectiva, entender sus principios del reino. ¿Sabes? La justicia cambia de valor cuando conocemos su justicia. El concepto de referencia cambia cuando conocemos la visión del reino de Dios. Pongamos nuestras prioridades donde tienen que estar, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro corazón en la visión del reino de Dios. Pero también tenemos que tener una visión igualitaria. Si tú y yo no queremos equivocarnos o queremos equivocarnos menos, no queremos caer, no queremos tropezarnos, no queremos tener una visión equivocada, ¿sabes? Una visión igualitaria. ¿A qué se trata esto? ¿Sabes? Estoy en contra de que quieran destrozar la literatura y hacer pedazos por hacer una literatura incluyente, ¿no? ¿Sabes? No se trata de eso. De hecho, si hablamos del trato igualitario, no había persona que amara más el trato igualitario que Jesús. Trataba con honra y con valor a la mujer, trataba con honra y con valor al pobre, ¿sabes? Si hay alguien que puede dar una visión igualitaria es Jesús. Y es por eso que tú y yo debemos de igualar nuestros valores al de Él. Es decir, aprender de Él, aprender de su palabra. Permíteme, te leo el verso 10. Te recuerdo que estamos en la carta de los Filipenses capítulo 3. Dice a la letra, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es entendible cómo Pablo inicia, no únicamente este versículo 10, sino al principio de esta carta, al principio de este capítulo. Dice, no me voy a cansar de escribirles, de hablarles, de explicarles la palabra y el amor de Dios. Porque Jesucristo es el centro de todo, es el centro de mi vida, de mi pensamiento. Y cuando llegamos a este punto, ¿sabes? Entendemos la voluntad de Dios, entendemos su palabra, igualamos el pensamiento y no porque seamos muy listos, porque entendemos el pensamiento de Cristo, amamos las cosas que Cristo ama, entendemos el plan de Dios para nuestra vida, lo anhelamos y lo vivimos, lo ponemos en práctica. ¿Sabes qué? Tenemos que igualar nuestro carácter al de Jesús. Tenemos que igualar nuestros pensamientos, nuestra visión al de Jesús. Y para esto tenemos que conocerlo ampliamente, continuamente. No conocer parte de Jesucristo.
¿sabes? Conocer su entrega, su resurrección. Y esto nos enfoca en el amor de Dios, a ti y a mí. Es por eso que en Mateo Jesús mismo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Una invitación para tener todo en la vida. Jesús nos enseña y nos recuerda, nos recalca que debemos de buscar primeramente el reino de Dios, darle el primer lugar en nuestra vida, igualar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a los de Dios, entender los planes de Dios para nuestra vida, vivirlos, amarlos. Y esto tiene bellas y hermosas consecuencias para nuestra vida. Dice la Escritura literalmente, Jesús dijo, todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es todo lo demás? ¡Todo! ¡Todo! Recuerda que los planes de Dios son planes benéficos para tu vida y para mi vida. Él se va a encargar de ti y de mí. Cuando tú y yo estemos haciendo sus planes, las consecuencias son buenas, son benéficas. Te recuerdo lo que dice en Jeremías, cuando dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Cuando conocemos y vivimos su palabra, cuando amamos su palabra, cuando amamos a Dios, sabes, nuestra vida es transformada, nos va bien. No quiere decir que algún día tengamos problemas, enfermedades, circunstancias difíciles. No, quiere decir que tenemos la mano de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. ¿Sabes? Somos macarios, bienaventurados, felices, bendecidos por Dios, en forma especial por conocer y vivir el plan de Dios para nuestra vida. Pablo le dice a la iglesia de Filipo, sabes, aunque estoy en la cárcel puedo tener gozo, puedo tener una visión diferente, porque es mi visión que está enfocada en los planes de Dios. Es una visión que cambia y transforma y mejora cualquier vida. Es una visión en el evangelio completo. Sabes, la gente del tiempo de Jesús no entendía lo que sucedía. Es más, ni sus mismos discípulos a veces entendieron por qué murió, cuándo tenía que morir, cuándo iba a resucitar y cómo es que iba a resucitar. ¿Sabes? Tú y yo tenemos una ventaja sobre Pablo, sobre los discípulos, sobre los patriarcas. Conocemos la escritura completa, conocemos más que ellos, conocemos lo que pasaron ellos, conocemos tantas enseñanzas y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto es la palabra de Dios. Nos ayuda a conocer a Dios, nos acerca a Dios. ¿Sabes? De eso se trata. No nos conformemos con conocer poco. Estudiemos más, leamos más. No te conformes con escuchar la palabra de Dios. Acércate tú personalmente a ella. Ten intimidad con Dios, platica, relaciónate con Él. ¿Sabes? Esto cambia y mejora nuestra vida. No conozcamos únicamente poco de Dios. Conozcamos cada vez más y más y más y vamos a entender más y mejor la vida. Tenemos una gran ventaja, ocupémosla. Conozcamos más de la palabra de Dios, relacionemos más con Dios. Tenemos su bendita palabra. Jesús se muestra, se revela a sí mismo. Podemos conocer a Dios. Conozcámoslo más y mejor y seamos uno en Él. Es la manera de igualarse a Dios, no porque seamos dioses. Es conocer su palabra, conocer sus sueños, conocer sus planes, sus proyectos, conocer sus leyes, conocer sus deseos para nuestra vida. ¿Sabes? Es ser uno con Dios. Pensar en lo que Dios pensaría por nosotros. Y por último, es una invitación a tener una visión eterna. ¿Y cómo se hace para tener una visión eterna? Bueno, dice el verso 11, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si de alguna manera, no es que esté dudando de la resurrección de Jesús o de que Él iba a resucitar con los muertos, no. Nuestra visión, como nuestra vida, no se queda limitada a lo que sucede aquí en la tierra. Dios nos da la oportunidad de aprovechar en este tiempo que estamos aquí, cada momento. De hecho, el mismo Moisés, en un salmo, en el Salmo 90:12, escribe, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes? Es una visión de aprendizaje, de mejora, una visión eterna porque no se enfoca únicamente en lo que sucede aquí en la tierra, en el aquí y en el ahora, va mucho más allá. Porque así es la visión de Dios, porque así es los caminos de Dios, porque así es Dios. Hacia allá nos lleva Dios, hacia la eternidad, a los que creemos en Él.
En Dios el tiempo es diferente, el kairos es diferente porque el tiempo es de Él. Como decíamos, cambia nuestra visión, nos da una visión eterna, una misión aquí en la tierra. Pero sabes, esta no es limitada. Nuestros ojos, nuestra fe, nuestra vida, incluso nuestra muerte, tiene que estar enfocada en Dios. Y esto es el plan de Dios para nosotros. Pablo estaba seguro de que Dios estaba con él y él iba a estar con Dios. Tal vez no sabía, como dice Jesús, nadie sabe el tiempo ni las sazones de cuándo iba a regresar Jesús por nosotros, de cuándo iba a venir esa segunda venida, ¿sabes? Pero lo que sí podía estar seguro es que si Dios promete que íbamos a estar con Él en el paraíso, si Él promete que tenemos vida eterna, la íbamos a tener, ¿sabes? Tal vez Él se daba una idea de cómo iba a ser. Pero la seguridad es una seguridad en Dios y esta es una seguridad eterna. Estaba diciendo, sea como sea, cuando sea. Si vivo la voluntad de Dios, ahí estaré. Y quiero estar, quiero vivir su voluntad, quiero conocer su voluntad. Tal vez Pablo, tú y yo, porque toda la gente comete errores. Tú y yo los cometemos. Estoy seguro que los vamos a seguir cometiendo. Pero la palabra de Dios, ¿sabes? Nos hace ser maduros. Nos hace vivir y experimentar la vida de diferente manera. Nos hace crecer en la vida. ¿Sabes? Aquí en la tierra nunca vamos a ser perfectos. No lo vamos a hacer. Pero sí podemos perfeccionar nuestra vida. Sí, la palabra de Dios nos hace mejores personas. Nos da una gran oportunidad. Cuando estemos en su presencia, en la eternidad, entonces sí, seremos completamente santos. Pero aquí en la tierra somos perfectibles. Así es que nos conviene madurar y crecer en la palabra de Dios. Su palabra, su presencia, su amor van perfeccionando tu corazón en ti y en mí, mi corazón también. Porque la obra que Él empezó en nosotros la va a terminar. Recuerda que tú y yo somos la obra de arte de Dios. Somos la corona de la creación, la niña de sus ojos. Y a ti y a mí únicamente nos resta ser fieles con Dios, ser fieles hasta la muerte. Y sin duda alguna Él nos va a dar la corona de la vida. Pasar tiempo con Él hasta la eternidad nos da una visión diferente, una visión eterna. Y siempre que Dios nos habla, nos desafía a hacer algo. Evitemos confusiones, evitemos caídas, evitemos conocer una sola parte, equivocaciones, manteniendo nuestra visión donde debe de estar, en el reino de Dios y en su justicia, en Jesús mismo, en Dios mismo, en su amor eterno, en su gracia, en su misericordia, en su visión. Recordemos que esta no es limitada, esta es eterna. Mantengamos nuestra visión en Él hasta la eternidad. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.